Hola hermanos, el día de hoy, 23 de noviembre del 2019, es sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario. Una semana, 8 días y terminamos este año litúrgico, terminamos este tiempo ordinario, se nos acabó pues este año en la gracia del Señor y ya en 9 días pues estamos en la celebración del primer domingo del Adviento, comenzando un nuevo año litúrgico. O sea que estos últimos días, yo insisto, vivámoslo con gratitud, vivámoslo con un espíritu de decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Pues lo que sea, lo que tú quieras. Hoy tenemos una memoria, la de San Clemente Romano, San Clemente I, Papa. Ay, Dios mío, qué cosas. Veamos. Conoció a Pedro, conoció a Pablo. Pablo, de hecho, parece ser que lo menciona en alguna de sus cartas. Él escribe una carta a los Corintios. Hay otra que se llama Pseudo Clementina, que no está probada pues que sea de él, pero esta sí. ¿Cuándo fue Papa? Ay, Dios mío. Algunos hablan que hasta el año 97, otros lo más tarde que lo llevan es hasta el año 101. Es el tercer papa, Lino, Cleto, Anacleto, Clemente. Atestiguado por los cuatro costados, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta que todos los escritores de la antigüedad, cristianos lógicamente, hasta llegar a Eusebio, Ireneo, o sea, prácticamente todos hablan de Clemente. Porque su figura es interesantísima. Su carta, ay Dios mío, completa la encontramos realmente hasta el siglo XIX. Ojalá lo hubieran conocido, sobre todo los protestantes, Lutero, Calvino, lo hubieran conocido para que se dieran cuenta lo que hay detrás de esta carta. Realmente es doctrina pura, católica. El tema de la justificación, de la salvación, el tema de la unidad de los cristianos está ahí, por eso yo al final les voy a invitar a que hagamos una oración de uno de los sucesores de San Clemente que se llama Francisco, el Papa Francisco, para que oremos por la unidad de los cristianos, porque además fíjense que la tradición cuenta que las reliquias de San Clemente fueron encontradas por San Cirilo y él las llevó a Roma. Cirilo y Metodio son de origen griego, pero en comunión con la Santa Sede. Y por eso el Papa Benedicto XVI devolvió las reliquias de San Cirilo y San Metodio a el patriarca de Constantinopla, como un gesto de unidad, como un gesto del llamado a la unidad entre los cristianos. Hay que invocar a San Clemente para que vivamos esa gracia también. Su basílica es una de las joyas arqueológicas cristianas, paleocristianas más importantes. Hagan de cuenta ahí sobre la calle de San Giovanni in Laterano, la que va hacia San Juan de Letrán. Ahí fueron pues colocadas detrás del Coliseo, para que nos ubiquemos desde el punto de vista del plano en Roma. Bueno, entonces esa basílica, como les digo, tiene la cripta. Es sensacional, realmente es una joya. Y bueno, ahí hay muchísimas reliquias de muchísimos mártires, incluida la de San Clemente Romano. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense ustedes. Capítulo 6 del primer libro de los Macabeos. Este es el que cuenta, pues sí, había que terminar, ¿no? Y ya terminamos de leerlo, pues con la historia de cómo muere Antíoco. Aquel rey malvado, bueno, ya las pagó. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Entonces se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Betsur. Ante tales noticias el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación y me pregunto ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza? Si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso, pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me ha sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Le pegó la depresión al pobre Antíoco y de eso se murió. Le pegó la depre, diríamos en nuestro tiempo. Bueno, acuérdense que esta es una
relectura histórica religiosa, ¿no? Desde el punto de vista de leer la historia a los ojos de Dios. Eso es lo que está detrás. Bueno, entonces, sí, murió Antíoco después de haber ido a Limaida. Hay un montón de textos que se contradicen, de hecho, en su historia. Pero en el caso nuestro, bueno, pues ya ven, los malvados siempre las pagan, ¿verdad? Era feliz cuando era poderoso. Ay, papitas, que el poder no sirve para otra cosa más que para servir. Si no, no es poder. Si no, al final termina siendo más bien causa de nuestra destrucción. Todos esos poderosos que, y a mí me llama la atención, que llamó a sus amigos, y los poderosos cuando van en desgracia ya no tienen amigos, todos lo que tienen son enemigos. Pero bueno, en fin y al cabo, ya ven, al final hay un reconocimiento de por qué hice aquello en contra de Jerusalén, ahora me pasa esto. Pero, insisto, es una relectura desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la fe. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Muchísimo. Ese afán de poder, ese afán de riquezas. Voy a ir a quitar el oro, que hasta allá voy a tener más poder. Al final nada de eso sirve para ganarse el cielo. Nosotros ocupémonos de lo que realmente podemos, que es ganarnos la vida eterna. El Evangelio está tomado del capítulo 20 de Lucas. Ya lo leímos, y lo leímos hace 3 domingos, oigan, cuando escuchamos la pelea de Jesús con los saduceos. Que bien viene escuchando casi en la víspera, pues, de la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que es mañana. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos, como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. No sé si recordarán lo que hablamos hace 3 domingos atrás, ¿no? O sea, los saduceos, su patio es el templo, porque de eso viven, el dinerito que produce el templo. Y como ellos viven de lo tangible, de lo que se palpa, igual que Antíoco, del poder, del oro, entonces al final no creen en nada, en la vida futura, no creen en la resurrección. No, pues sí, pues están pensando únicamente, insisto, en lo que ellos pueden materializar. Bueno, nosotros, ¿en quién ponemos nuestra confianza? La pregunta absurda, igual que todas las preguntas absurdas que nos hacen hoy en día esos movimientos de la ideología de género. Por Dios, hombre, son preguntas absurdas. Están queriendo jugar con el sentimiento de la gente, con la sensibilidad, y no es eso el camino. La verdad es la verdad, y el ser humano no se puede reducir a sus pulsiones sexuales o a sus inclinaciones sexuales, llamémosle más bien. O sea, por eso no definimos a las personas, por eso estos están haciendo una pregunta para ver si le ponen trampa al Señor, para desacreditarlo, así como tantos que quieren desacreditar a la iglesia hoy en día, ¿no? Lo nuestro es otro camino. Hagamos lo que hace el Señor Jesús. Pongamos la mirada en la vida eterna, en aquel Dios que es Dios de vivos y no de muertos. No aspiremos a la muerte, sino a la verdadera vida. Pongamos orden en nuestra existencia, porque Dios quiere ordenarla. Y entonces relativicemos, es decir, pongamos en su lugar las cosas, para no darles un valor que no deben tener. Termino con esa oración que les prometí del Papa Francisco, pidiendo por la unidad de los cristianos, pensando en San Clemente y en San Cirilo, en toda esta historia que les he hecho el día de hoy. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo, Padre. Envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es el que nos da el carisma que hace las diferencias en la iglesia, y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad, o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos.